Enrique Magaña, game designer, ¿no? Y nos quiere compartir, pues, 3 mitos que ocultan la importancia de los videojuegos. Pero antes de pasar el micrófono, bueno, sí, acabando la plática, traigo la lista de los otros nombres que quedaron para evitarlo de los que encontramos en el pasado. Y sí, ya para ver si el año que sigue ya iniciar con el nombre nuevo. Yo creo que vamos a hacer la posada como yo empiezo el look y ya, pues sirve, como dices, cerramos el sitio. Todas esas cosas. Y ya, pues, el año que sigue, pues iniciamos ahora sí ya con todo con el nombre nuevo. Entonces, pues ya también pues, es la última plática del año, porque ya la que sigue solamente es posada, luego en enero nunca hay nadie. No hay nadie, o sea. Hicimos una vez reunión en enero y no fue nadie. No fue nadie, entonces dijimos, bueno, pues vamos a estar descansando, pues. En febrero, por lo general, siempre también es pues, un showcase de activos de la Global Game Jam. Invitamos a los autores que participaron en la Jam, que ven con sus proyectos, está muy padre. Y ya la siguiente plática es hasta marzo. La suena como que es mucho, pero pues va a pasar el friega, como siempre. Y bueno, una última cosa ya de los streams del canal, cuando no es el tiempo de reuniones. En vez de a lo mejor de estar como preguntando si quién se apunta este mes, a lo mejor simplemente pues abrir los días y que cada quien diga, si yo estoy haciendo, pues déjame, no sé, el segundo martes de cada mes y ya este día se le queda a la persona. O sea, es más fácil estar anunciando como todo eso, o sea, yo puedo hacer un flyer ya sabiendo como que va a estar estudiando cada quien y ya esto es más fácil como de estarlo moviendo. Entonces yo creo que pues, vemos esto también teniendo la plática, pero bueno. Ahora también no está Cintia, por eso no empezó Cintia también, pues se fue ella a ver su familia. Pero bueno, pues le dejo el micrófono al buen Peque. Aplauso. Gracias. ¿Quieres dar? Ok. Bueno. Esta plática se llama On The Bond. Es mitos que ocultan la importancia de los videojuegos. ¿Qué es? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de 3 mitos que ya nosotros damos por descontado que fueron descalificados hace tiempo, pero creo que es necesario revisitarlos hoy, porque básicamente cuando los juegos aparecieron, desde su aparición, siempre ha habido gente que ha desacreditado a los videojuegos, que los ha tachado de que son lo peor de lo peor, el símbolo de la decadencia de la humanidad, el fin de los tiempos, etc. Y no querer defenderlos. A veces hemos utilizado algunos argumentos que nos han hecho perder un poco de vista la dimensión que tienen los juegos, el impacto que tienen tanto en la cultura de nuestras sociedades como en nuestro desarrollo personal. Sé que todos le damos mucha importancia a los videojuegos, que por eso nos dedicamos a esto, pero no creo que dimensionemos y creo que mucho se debe a estas cosas que hemos estado repitiendo durante tanto tiempo para defender a nuestros queridos videojuegos, ¿no? La plática es para game designers, estuvo pensada, pero creo que los temas que se van a tratar son relevantes para todos, incluso para los jugadores, para tener un poquito más de intención al momento de elegir qué es lo que queremos jugar, qué es lo que queremos sacar de nuestra experiencia como jugadores. Y sí quiero dejar claro que igual y estos temas a veces parece que son medio filosóficos, que son como para plática de borracho de cantina que quiere arreglar el mundo, pero si me tiene un poquito de paciencia, espero que al final podamos llegar a conclusiones accionables que nos ayuden, esperemos, a diseñar mejores videojuegos, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. Son 3 mitos, vamos a empezar con uno que creo que es sencillo, debunkearlo, pero no por eso deja de ser un tema espinoso. El primero es el clásico de clásicos. Los videojuegos generan violencia, ¿no? Quiero platicaros un poquito de mí, de cómo empecé como diseñador de juegos. Está ligado a esto. Yo empecé allá en el 96, en la preparatoria, entré a trabajar a un cibercafé. Tuve acceso por primera vez a computadoras.
y a los juegos de Doom, el Quake, los first person shooters de aquella época. Y fue mi primer acercamiento al diseño de juegos, de videojuegos, haciendo mods para Quake. Creo que muchos diseñadores de juegos empiezan así haciendo mods para Half-Life, para cualquier juego popular que tengan en esa época en la que lo que sobra es tiempo. Y así fue como yo empecé, con Quake 2 específicamente. Bueno, eso ya fue el carbono 14, ¿no? Como que ya dije cuánto es. Bueno, como a unos 3,000 y cacho kilómetros de distancia donde yo vivía, había un muchacho que se llamaba Eric Harris. Algunos de ustedes igual sabrán de quién estoy hablando. Él también hacía mods, él hacía mods para Doom y lo subía en su página personal, compartía para que la gente jugara a su nivel, es muy padre, ¿no? Sin embargo, en el 1999, él no se dedicó al diseño de juegos, obviamente. En 1999, junto con su amigo Dylan Klebold, entró en la preparatoria de Columbine cargado de bombas, armas. Intentaron hacer estallar la escuela, no pudieron, pero lo que sí hicieron fue que mataron a 2 estudiantes, un maestro y hirieron un chorro de personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fue un trauma para Estados Unidos, no fue el primer tiroteo escolar, pero tuvo muchas características muy especiales que hicieron que se volviera un fenómeno mediático, ¿no? Y como siempre pasa, fueron a buscar a los responsables. ¿Quién tuvo la culpa? Obviamente los defensores de la segunda enmienda nunca van a permitir que digas que el fácil acceso a las armas pues tuvo algo que ver, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el culpable? Fueron 2, encontraron 2. Uno era Rammstein, que era una banda de metal industrial. ¿Es en serio? Esto fue, o sea, lo llegó a decir la policía. Y el segundo era Doom, ¿no? El juego que era el favorito de Dylan y de Eric. Pues claro, era obvio que estos eran los responsables, ¿no? Entonces yo, les digo, tenía la misma edad que Eric y que Dylan, y yo jugaba Doom, yo jugaba Quake, yo escuchaba a Rammstein, me encantaba. Y entonces, ¿qué es lo que dices? Dices, es una estupidez lo que están diciendo. Claro que es una estupidez. ¿Por qué? A mí me gusta Rammstein, a mí me gusta Doom, y yo no voy a matar a mis compañeritos en la cafetería escolar. Entonces, como no es válido para mí, no es válido. Y se acabó. Y ya, no volví a pensar en eso en muchos años. Porque lo que tenía era un argumento. Y es lo único que necesitamos. Hoy lo veo y pues digo, tenía 18, tampoco se puede pedir mucho, es cuando crees que tienes la lógica infalible. Después de esto escuchamos muchos otros. Cada que hay un tiroteo sale un nuevo argumento, ¿no? Y yo los repetí todos, todos los repetí. Otro fácil, ¿no? La gente distingue entre ficción y realidad. O sea, no porque jugué un first person shooter significa que se me vaya a antojar. No, esto es de los peores. Hay gente que ha ido a hacer TED Talks con este argumento. Y la gente va y lo aplaude. ¿Por qué? Porque es lo que queremos creer. Porque queremos creer que esto es verdad. La gente distingue entre ficción y realidad. ¿Cómo? Mira, es tan sencillo como esto. Son simulaciones. Las simulaciones sirven para hacernos, prepararnos para situaciones, ¿no? O sea, no tiene por qué la gente confundirse. No tienen que confundirse, simplemente se tienen que inspirar. Pero bueno, otro argumento clásico, ¿no? Hay más violencia en las noticias, hay más violencia en la Biblia, hay más violencia en la tele abierta, ¿no? Como si una cosa eximiera a la otra, ¿no? Entonces, sí, bueno, puede ser que consumas mucha más violencia por otros medios. Tampoco significa que los videojuegos no estén haciendo su propia contribución, ¿no? Y la otra, muchos estudios han comprobado que esto es mentira, que es la favorita, porque los estudios existen y están disponibles y son los primeros resultados cuando uno googlea esto. Pero si te vas a la tercera, a la cuarta página, están los otros estudios que comprueban que en efecto los videojuegos tienen un efecto sobre la mente de los niños en su desarrollo y que ayudan a que la gente que tiene tendencias violentas las desarrolle, ¿no?
Pero bueno, el caso es, ya después con el tiempo, ya hice algunos estudios más formales sobre teoría de videojuegos, sobre antropología y psicología de los videojuegos, etc, etc. El año pasado, bueno, antes de eso, no sé si alguien vio, ¿así se está viendo con ese fondo todo? Bueno, no sé si alguien vio la película de Gracias por Fumar, pero esto es, creo que la cita más relevante de la película es, si argumentas correctamente, no necesitas nunca vas a estar equivocado, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Tener la razón o un argumento defendible? ¿No? Un argumento que puedas defender. Ganas si tienes un argumento que puedes defender. Si tienes la razón y no sabes cómo defender tu razón, pierdes. Es una película brutal, terrible, bueno, buena y terrible a la vez, ojalá la vean, pero es esto, solo necesitamos un argumento porque lo que nos interesa no es debatir ni el pensamiento crítico, nada, lo que quiero es que dejen de atacar a los videojuegos, porque los videojuegos son mi vida, porque los videojuegos son mi todo, no quiero que ataquen los videojuegos. Voy a encontrar un argumento y lo voy a defender, sabré cómo defenderlo, ¿no? Y hay muchos como ellos. Entonces, bueno, les platicaba, el año pasado platicaba con un compañero de trabajo, él decía, no puedo creer que todavía gente que piense que los videojuegos pueden generar violencia cuando hay tantos estudios, bueno, el argumento de los estudios. Y digo, parafraseando un poquito, yo le dije, pues yo creo que sí, que los videojuegos pueden generar violencia y te voy a decir por qué. Yo jugué, obviamente cuando pasó lo de Columbine, eran otros videojuegos. De allá para acá, han pasado miles de cosas en los videojuegos. Hemos jugado un Journey, hemos jugado un Last of Us. El día de hoy, no podemos, esto no es un mito, no podemos negar que los videojuegos son un medio artístico válido. Yo he tenido experiencias de las más emocionantes de mi vida, no viendo una película, no leyendo un libro, jugando un videojuego. Es difícil hacerle entender a las personas que no juegan videojuegos acerca de esto, porque te necesitas entregar y a veces por muchas horas y hay un cierto peaje que hay que pagar, ¿no? Para poder tener acceso a estas experiencias. Pero yo creo que ustedes pueden entender si han pasado tiempo jugando uno de estos videojuegos, qué tipo de experiencias nos dan. Entonces han tenido un impacto enorme en mi vida algunos juegos. He encontrado cosas tan inspiradoras donde menos las esperaba en los juegos de los que nadie había hablado. No sé, o sea, no puedo negar esta realidad. Los videojuegos son un medio artístico válido, un medio de comunicación válido, un medio artístico válido y muy eficiente. Creo yo, el elemento interactivo es algo que ningún otro medio artístico tiene. Digo, hay teatro experimental y tal, pero incluso esos podemos decir que son una especie de juegos, que si no videojuegos, sí son una especie de juegos en muchos casos, ¿no? Entonces, yo no puedo creer que si tienen esta capacidad para tener ese efecto, ese impacto tan conmovedor, ese impacto positivo, no lo tengan para lo negativo. Si pueden hacer que yo sienta compasión, no puedo creer que no puedan hacer que yo sienta odio, que yo sienta esas emociones que podemos llamar negativas, ¿no? ¿Los videojuegos son un medio artístico válido? Sí. Al igual que el cine. Nadie va a decir, bueno, quizás nosotros podemos decir que sí, pero los estudiosos del cine, que El triunfo de la voluntad de, creo que se llama Leni Riefenstahl, no es una obra que generó mucha destrucción, mucha violencia. Quien la vea hoy, pues solo va a ver un desfile de nazis en sus mejores galas y nos va a impactar la fotografía, que para 1938, 39, no sé, era increíble, ¿no? Pero en el contexto sabemos que es un llamado al pueblo alemán. Le estaban diciendo, ya es momento, llegó el momento de vengarnos. Todo lo que sufrieron ellos después de la Primera Guerra Mundial, porque sufrieron muchísimo, ellos estaban muy, muy, muy enojados. Y esa película fue decirles, vean, estamos listos, llegó el momento, ya podemos ir por nuestra venganza. Fue una invitación a la violencia indirecta, si lo quieren,
pero muy eficiente. Muy eficaz, perdón. Digo, menos indirecto, muy ya directo, fue El nacimiento de una nación, que prácticamente es la película que inventó el montaje cinematográfico, ¿no? Todo mundo que te enseñe cine va a decir exactamente lo mismo, que este señor, David Griffith, inventó el montaje, bueno, junto con Eisenstein y otros, ¿no? En esta película, los buenos son el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan ya existía desde antes, pero estaba prácticamente completamente muerto. Revivió en 1911, creo que es la película, no me acuerdo qué año. Revivió el Ku Klux Klan gracias a esta película, porque fue el éxito de taquilla más grande de la historia para ese momento. Esa idea de ponerse las capuchas blancas ya existía, pero no de la forma en la que se representa en esta película. Poner una cruz y prenderle fuego frente a la casa de los esclavos fugitivos y matas, eso lo inventó la película. Esta película la inventó e inspiró a mucha gente a salir a hacer lo mismo. Esto fue una invitación mucho más directa que el triunfo de la voluntad. Los videojuegos son un medio artístico válido, al igual que lo es el cine o la literatura. Como ejemplo, aquí ponemos El guardián del centeno. Este libro fue encontrado en las pertenencias del asesino de John Lennon, y él dijo que el libro lo había inspirado a cometer esos actos. Este libro fue encontrado entre las pertenencias de Luna Bomber, y también confesó haber tenido que había tenido un efecto sobre, bueno, que también estaba un poquito de la cabeza, pero el efecto estuvo. Y está ligado a otra media docena de asesinos seriales. Digo, el libro no habla sobre esto. Esta es una inspiración ni siquiera indirecta, digamos involuntaria. O sea, no, es que a veces no necesitas querer inspirar la violencia para inspirar la violencia. Lo mismo pasó con Apocalipsis Ahora, que era una película antiguerra y que se volvió casi himno para muchos marines. Curiosamente, esa película está inspirada en un libro que se llama La sombra de las tinieblas, que también era una denuncia para las atrocidades que se cometían en África, y sirvió para insensibilizar a gran parte de Europa. El juego de Spec Ops: The Line está inspirado también en ese libro y en esa película, y pues mucha gente lo verá. A mí ese juego me destruyó por completo cuando lo jugué, pero hay gente que lo disfruta como cualquier first person shooter más, ¿no? Yo quedé con estrés postraumático después de jugar ese juego. Y no por la historia que ponen ahí efectista que está de fondo. En el primer momento en el que yo maté a un civil inocente, y lo maté por accidente, solo pude pensar, ¿qué pasaría si esto fuera la guerra real? ¿Y cuántas veces no ha pasado? ¿Y cuánta gente no tiene que regresar a su casa después de haber tenido un tic en el gatillo y haber matado a algún inocente? ¿No? Hay gente para la que es un first person shooter más y se sensibilizan ante tantos FPS, ¿no? El arte en los videojuegos es, al igual que todo el arte, inspira, normaliza. Al haber tanto de violencia, nos insensibiliza, la verdad. A veces perdemos un poquito la dimensión de lo que es ejercer la violencia. Y también muy importante, instruye, nos dice cómo. Así ha sido durante toda la historia de la humanidad. Dicen que incluso las cuevas, las pinturas rupestres en las cuevas, algunas eran instrucciones de cómo cazar, ¿no? Que de alguna forma también es como ejercer violencia, instrucciones de violencia. Los juegos de pelota, por ejemplo, que han existido durante... Otra vez no se ve, bueno. Sí, puede ser, pero pues se supone que es la misma y la comparten todos. Ahí ya se trabó. Bueno, pero seguimos. Los juegos de pelota han existido durante miles y miles de años. En algún momento en Estados Unidos a alguien se le ocurrió que eran demasiado desorganizados. Decían, pues sí nos ayudan a que los jóvenes entiendan lo que es entrar en contacto, pero necesitamos que también aprendan un poquito de estrategia, de seguir órdenes y demás. Inventaron el fútbol americano con este fin. O sea, no me lo estoy inventando. Fue con el puro fin de enseñar a los jóvenes lo que era la disciplina militar. Cuando llegó la Primera Guerra Mundial,
cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, se cosecharon los frutos de las ligas de fútbol americano. Eran los mejores entrenados, porque aun cuando no habían pisado la academia, sabían lo que era ojos en el objetivo y no tener miedo al enfrentamiento, al contacto. Obviamente las circunstancias eran completamente distintas y era un shock para ellos, pero mucho menor que para las personas que no habían tenido que lanzarse con toda su corpulencia contra otra pared de 150 kilos, ¿no? Ahí tenemos a nuestro grupo de violentos jugadores de americano de primera generación, NFL, primera generación. Al día de hoy, ¿cómo? No, bueno, era el grupo de personas que iniciaron el fútbol americano. Y al día de hoy siguen siendo los juegos un indicador y el tipo de juegos que juegas sobre si eres apto para pertenecer a los Marines. Ahorita ya no necesitan tanto que tengas la corpulencia de un jugador de americano, porque ya hay cuestiones más tácticas. Y para las cuestiones tácticas es bueno que tengas un buen desarrollo en los videojuegos, que tengas esas habilidades, ¿no?, que desarrollamos al jugar videojuegos. Y son ciertos tipos de videojuegos, hay que decirlo, ¿no? Bueno, entonces vamos a regresar al mito. Los videojuegos generan violencia. ¿Hicieron que Eric y Dylan mataran a toda la gente en Columbine? Obviamente no. Obviamente no. No fueron los culpables. Es uno de los casos mejores documentados, porque incluso ellos dejaron mucha documentación en video, en diarios y demás. Obviamente no fueron los videojuegos. Fueron una mala paternidad. Fueron los bullies. Fueron problemas mentales. Fue una escuela de lo más negligente. Fueron muchas cosas. Pero los juegos pusieron su grano. Los juegos pusieron su grano y no podemos negarlo. Porque así como las películas pusieron también su parte, toda la producción artística que un artista pone en el mundo tiene un efecto y es lo que el artista busca. Pero cuando estas cosas ocurren, el artista se separa. Si llegas y le preguntas esto a ¿cómo se llama el de Perros de Reserva, el director? A Tarantino, no, Tarantino se pone loco cuando le insinúas que sus películas pueden estar insensibilizándonos, glamorizando la violencia. Dices, no, ¿cómo crees que no sé qué? No, esa ya. Pues sí, sí lo hacen. Hay gente que lo ve, que quizá tiene problemas mentales y dice, eso se ve cool. ¿Cómo se ve si yo lo hiciera? ¿Qué tan distinto sería? Y van a experimentar. No podemos echar la culpa a Tarantino, como tampoco le podemos echar la culpa a los desarrolladores, a Carmack, a Romero, a nadie le podemos echar la culpa de estas muertes. Pero ellos mismos y nosotros mismos tenemos que tener una responsabilidad personal sobre aquello que ponemos. No podemos simplemente cerrar los ojos a que aquello que estamos empujando, pues no, si camina y termina llevando a la humanidad un despeñadero, pues después esconder las manos. No podemos. Pero bueno, hay que matizar esto un poquito porque no son los videojuegos, ¿no? Serían las obras artísticas y todavía un poquito más matizado. ¿Pueden ayudar a generar violencia? Sí. Entonces, esta es la forma en la que debunqueamos esto, sí es verdad, pero con sus matices, ¿no? La próxima vez que escuchen que alguien habla sobre esto, es verdad, pero ¿sabes por qué? Porque los videojuegos tienen un enorme potencial para conmover e impactar a las personas, ¿no? Entonces, bueno, les digo, no está tan complicado, creo que no va a haber mucha. Este es el fácil, pero bueno, también es el más espinoso, porque la verdad tiene muchas aristas, y la verdad es que los juegos tienen tantas dimensiones, aquí solo tocamos dos, ¿no? Los juegos como el arte y los juegos como un instrumento de instrucción, ¿no? Hay muchas aristas, hay muchas. Sí, no. Hay muchas dimensiones. Pero con estas dos tenemos, porque si no, no vamos a terminar. Siguiente es, los adultos no juegan videojuegos. Lo lamento, pero esto es cierto. Los adultos no juegan videojuegos. ¿Pero cómo? Yo soy adulto, digo, ya establecimos mi carbono 14, soy bastante adulto, y yo juego videojuegos. Hasta con 2 niños que tengo, juego videojuegos, ¿no?
Incluso mi papá, que en paz descanse, jugaba su sudoku todos los días. Entonces, ¿cómo me vas a decir que los adultos no juegan videojuegos? Pero aquí la pregunta, yo creo que iría a eso, a mi mamá jugando canasta, a mi papá jugando sudoku. Al verlos jugar, porque yo jugaba con ellos estos juegos de cartas y demás, la pregunta es, ¿estaban jugando? Y este es un tema un poquito más difícil que los videojuegos porque tenemos que romper un paradigma, ¿no? ¿Qué es un jugar? ¿Le puse? Bueno, no. ¿Qué es jugar? Perdón. ¿Qué es jugar? Es que es un juego, pero realmente es ¿qué es jugar? ¿Qué es jugar? No estamos para nada listos ahorita para hablar de esto. Tenemos que entrar a estos temas paso a pasito, porque si no nos vamos a ahogar. Es demasiada información y ahorita solo tenemos tiempo de tomar un poquito, pero al decir que los adultos no juegan juegos, podemos irnos a la otra parte, que es un adulto. Eso está mucho más fácil, la neta. Yéndonos a la RAE directo, ¿qué dice? Un adulto es llegado a su mayor crecimiento o desarrollo, llegado a cierto grado de perfección, cultivado, experimentado, ¿no? Básicamente, lo que es un adulto es una persona hecha. Es una persona que ya está, que ya llegó, ¿no? Eso es un adulto. Hoy, antes, a los 14 años ya eras un adulto. ¿Por qué? Porque ya conocías todo el mundo que podías conocer. Ya conocí todo el pueblo, ya me enseñaron a sembrar zanahorias y camotes, y es lo único que se sabe cómo se siembra en este pueblo, y ya conocí a las 4 o 5 personas otras 4 o 5 personas que viven aquí, entonces, pues ya eso es la vida, ¿no? Y ya a casarse, tener hijos, envejecer y morir, ¿no? Se acabó. Era muy fácil ser adulto antes, no había internet. Claro que era fácil, ¿no? Esta cita muy bonita de George Bernard Shaw, que dramaturgo irlandés, lo resume muy claro. No dejamos de jugar porque nos envejecemos porque dejamos de jugar. Casi que sí. No es del todo así, pero es una parte de la ecuación. El adulto de ayer, ¿no? El adulto de ayer tenía casa a los 25. A los 25 años, su casa pagada. Tenía 3 trajes. Tenía su traje gris, su traje de café, su traje a rayas los días que se quería sentir alocado. Y sí, seguramente tienen 18 aquí. Y se acabó, ¿no? ¿Qué más quedaba? Las actividades recreativas casi todas eran actividades sociales. Era ir al cine, eran los juegos de azar, casi todas eran actividades sociales. Y era muy parecido para hombres y para mujeres. Para las mujeres siempre había un poquito más de opciones en el tema del vestir. Pero prácticamente incluso los menús, si ustedes pueden ver libros de recetas de aquella época, eran muy en el mismo tono, ¿no? Ese era el adulto de ayer, ¿no? El adulto hoy puede ser muchas cosas. Si tú ves una foto de una congregación de personas de antes, todos están vestidos igual, se lo juro, todos están vestidos igual. En cambio hoy, para gustos los colores, ¿no? Ahí están los que no, pues yo me quiero seguir vistiendo como hace 40 años, es como hace 60 años. Están los hippies, están los frikis, están los trendies, están los que quieran, ¿no? Incluso están los furros, ¿no? Y esto no nos dice todo, eso es solo la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque detrás de esto también hay otros hábitos de consumo, ¿no? Hay muchos hábitos de consumo que ahorita se permite al adulto. Esto no nada más es un fenómeno espontáneo. La verdad es que a esta pareja de adultos era muy difícil venderles cosas una vez que llegaban a esa adultez, ¿no? Cuando una persona cumplía 30, 35 años, ya no le podías vender nada. Tenías que convencerlo de que comprara algo para sus hijos, porque los hijos lo querían todo. Si le decías, cómprate este sombrero, ya tengo 2. Tengo el fin de semana y el de entre semana. ¿Para qué quiero más? Y no le quiero quitar a mis hijos. O sea, no quiero darme ese gusto y quitar a mis hijos. Porque también tenían muchos hijos, la verdad. ¿No? Hay que decirlo.
Entonces, y los niños, oye, te ven un sombrero niño, no, véndeme 10 porque los quieren todos los colores. Porque el niño está explorando y el niño necesita encontrar su identidad. El niño quiere tener cosas porque él no sabe lo que es tener y perder y tiene mucho estrés al respecto. Los niños son como, tienen este síndrome de Diógenes, de que lo quieren todo acaparar. Te voy a tirar este juguete porque hace 2 años que no vas con él. No, ¿cómo crees? Mi juguete favorito, ¿no? Entonces, todo. Los niños son unos consumistas con un pequeño problema, que no tienen tarjeta de crédito. Entonces, esto ha sido también muy documentado, estudiado, que la infantilización de la sociedad se da porque los dueños de medios de producción han necesitado que la gente compre más. Entonces, ¿ya te conoces? ¿En serio ya llegaste? ¿Eres una persona hecha? ¿O tienes más que explorar? Hay mundo, todavía hay mundo que hay que ver. Aún mejor, experiencias, porque las experiencias no las vas a tener nunca se van a acabar. Nunca se van a acabar las experiencias. Y al adulto, lo que quería era la rutina. El niño quiere experiencias nuevas todo el tiempo. Hay una razón. El adulto no quiere consumir energía, no quiere gastar energía, porque eso pone en riesgo a las generaciones que vienen. O sea, tampoco es decir que debemos de estar muy orgullosos de que esto esté pasando con la infantilización. Los niños no les importa gastar esa energía porque están en un momento de sus vidas en el que necesitan explorar. Con eso de explorar habría que preguntarnos, vamos a tocar un poquito sobre el tema de qué es jugar. ¿Por qué jugamos? Como lo hacían antes, porque siempre los adultos siempre han jugado, pero es un tipo de juego que ha tenido su utilidad. Para relajarnos después de un día difícil, después de un día complicado, el juego nos ayuda a descompensar, ¿cómo se dice? A liberar la presión. ¿Para qué jugamos? Como una actividad social, para convivir con amigos, con gente que quiere participar de la misma actividad. O sea, no es que yo quisiera jugar canasta, la verdad. No me parece un juego muy gratificante, pero sí que quería pasar tiempo con mis padres y lo aprovechamos con juegos de cartas, ¿no? Continental, canasta y demás. Y también hemos conocido muy buenos amigos en grupos de juegos de mesa. Como actividad social sirven. Para entrenar habilidades es muy bueno y sobre todo para explorar. Ahora, quisiera que consideráramos que no todas las veces que jugamos. Hay veces que estamos desestresándonos, no estamos jugando. Hay veces que estamos entrenando, no estamos jugando. Hay veces que estamos haciendo un deporte y no estamos jugando. Yo creo, y digo, esta ya es una cosa muy, muy personal. Bueno, digo, lo comparto con algunas otras personas, pero creo que en la exploración es donde está el juego. El juego, cuando un niño le enseñas a jugar fútbol, el niño está explorando su propio cuerpo, de qué puede y qué no puede hacer con ese balón. Está explorando el balón, está explorando la cancha, la actividad que hay con los otros jugadores, los patrones que aparecen en las dinámicas del juego. En el momento en el que el niño ya sabe, ya puede y ya lo hace con cierto grado de eficiencia, ya eso se vuelve un deporte. Y si tú le preguntas a Ronaldo si se divierte mucho, si que si el juego todavía le llena, si busca nuevos patrones, pues la verdad es que para él es más que un deporte, es un trabajo, ¿no? Probablemente su mente no esté en el mismo lugar. Hay un concepto muy, muy viejo en el estudio de los videojuegos que se llama el círculo mágico, que es el lugar donde nos permitimos creer, ¿no? Es el lugar donde nos convencemos de que es importante que este balón llegue a esa portería. No lo es. Pero en ese momento encontramos una forma de explicar por qué es importante, de explicarnos. Ahí es donde habita el juego y es en la exploración. Para las otras cosas sirve, y digo, son dimensiones que tienen los juegos, pero jugar ocurre ahí al final. Entonces, sí puede ser un hobby cuando nos ayuda a desestresarnos o como actividad social. Sí puede ser un deporte
cuando puede servir también como una actividad social o para entrenar ciertas habilidades, o puede ser un juego en el momento en el que queremos conocer el mundo a través de esa actividad. Cuando la actividad lúdica es para entender nuestros límites y los límites del mundo, eso es el juego. Y les voy a decir algo, los adultos no hacen eso. No hacen eso porque ellos ya conocen el mundo, ya conocen los límites del mundo, ya conocen sus propios límites. Ellos no están explorando esos límites, pero ellos están jugando con sus hijos como una actividad social. Ellos están relajándose para olvidar un día difícil en el trabajo. Entonces, ese es el lugar. Vamos a volver a matizar los adultos no juegan videojuegos. Pongámoslo un poquito más. Las mentes curiosas y abiertas a aprender sí que juegan videojuegos. Hay que recordar, y eso sí me gustaría, si hagan algo que se lleven eso, no nada más es que esto suene bonito, la cita de Bernard Shaw, no. El cerebro pierde plasticidad cerebral, la mente pierde plasticidad cerebral cuando dejamos de jugar. Se han hecho también muchos estudios en el que adultos mayores con Alzheimer o con indicios de Alzheimer los han puesto a jugar StarCraft para que puedan entrenar su cerebro para generar nuevas conexiones en poco tiempo. No dejen de jugar porque el cerebro sí que se va a hacer adulto y en ese momento se va a petrificar. La naturaleza así lo tiene planeado, porque para que ustedes dejen de consumir, de buscar y de acabar con el mundo. Ahora, es verdad que la infantilización de la sociedad ha llevado a que nos acabemos el mundo, porque ya tengo esta camisa no me basta, yo quiero de todos los colores, de todos los sabores, y hay que acabarnos el mundo porque pues se tiene que tener otro teléfono, porque estoy explorando, ¿qué quieres? Yo creo que los videojuegos es una de las formas menos dañinas para el medio ambiente, para explorar nuestros propios límites, para explorar la naturaleza humana, para todo eso, porque puedes crear un mundo entero sin tener que destruir el que sí tenemos, el real, ¿no? Entonces, muy loable seguir jugando, pero también, pues la próxima vez que alguien lo diga, pues ríanse porque pues tú no tienes ya se murió tu niño interior, ese güey ya está, pero pues enterradísimo, ¿no? Entonces, hay muchos cabos que dejamos, igual los retomamos al final, para este mito, pero está completamente desdebunkeado, ¿no? El último mito del que quiero hablar hoy es los videojuegos una pérdida de tiempo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que son una pérdida de tiempo? O sea, ¿qué no prestaste atención a los otros dos? O sea, estamos hablando de que prácticamente son uno de los componentes de la cultura humana más importantes, si no es que es el componente más importante. Pues, ¿cómo vas a decir que son una pérdida de tiempo? Para nada, ¿no? Recapitulando, los juegos inspiran y comunican, increíble medio de comunicación y de expresión artística. ¿Verdad que sí, no? Los juegos instruyen y educan. Claro que sí. Los niños, de hecho, hay quienes dicen, los niños solo aprenden jugando. Cuando están repitiendo, no están aprendiendo. Hasta que no en su cabeza se inventan un maldito jueguito, aunque sea un juego mnemotécnico, no aprenden nunca. Porque no somos nosotros. Son todos los animales que nacen en un entorno al que se deben de adaptar, juegan. Si tú eres un animal que naciste en un lugar que ya está dado que así va a ser, tú no vas a jugar. Ya la naturaleza es tan sabia para eso, digo. Que si se me permite la hipérbole, pero solo los seres que tienen que adaptarse son los que juegan, ¿no? Cuando nace una vaca, la vaca sí va a jugar, pero muy poco. Pero la vaca ya sale caminando y demás, y ya tiene un instinto de cosas muy básicas, ¿no? Pero otros animales que incluso son familiares, muy cercanos a las vacas, que no saben si van a nacer en un bosque o en un llano o en donde sea, ellos juegan más porque no tienen dentro de su ADN como que esa información de en qué lugar vas a caer. El pulpo, que es el animal más extraterrestre que hay en el mundo, o sea, nuestro antepasado común es un gusano, en serio. Así no puedes decir que, pues es que el juego es
Obviamente el juego no es un constructo social porque los animales juegan y jugaban antes de que nosotros apareciéramos, ¿no? Pero tampoco puedes decir, bueno, pues igual es un defecto ahí evolutivo, ¿no? Porque el pulpo evolucionó en una rama completamente separada de nosotros. Lo que hace el pulpo, que hacemos nosotros, eso, ahí está el verdadero kit del asunto del comportamiento. Los demás cosas igual y son manías que agarramos en el camino, ¿no? Pero que el pulpo tenga sueños o pesadillas significa que los sueños y pesadillas tienen una utilidad que la evolución nos la dio a nosotros como se las dio a ellos. Y que el pulpo juegue para explorar su entorno, para entender cómo funcionan las cosas, significa que es el método en el que esto debe ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, no podemos poner eso en duda. Los juegos forman la cultura del individuo y de las sociedades, claro que sí. Diferentes tipos de juegos han hecho que tribus distintas de humanos que fueron tardíamente contactados fueran distintos incluso en sus lenguajes, ¿no? Entonces, claro que los juegos que juegas te forman y los juegos que tu comunidad juega forman a tu comunidad. Si tu comunidad, llámese Estados Unidos, digo, no es una comunidad, pero tu sociedad americana tiende a cierto tipo de juegos, obviamente va a desarrollar ciertas características, sobre todo cuando es compartido el juego en distintos niveles. Creo que por eso también los esports es tan importante saber qué es lo que ponemos ahí, porque no nada más lo juegan los deportistas, lo ven los niños y participan los adultos, bueno, los adultos aun cuando sean solo como actividad social o lo que sea. En muchos niveles decidimos esto es lo que queremos aprender, ¿no? Y distintos tipos de juegos en los esports nos enseñan distintos tipos de habilidades. Bueno, nos forman. O sea, ¿cómo es posible que siendo arte, que siendo escuela, que siendo parte esencial de nuestra persona, los juegos puedan ser una pérdida de tiempo? Estoy hablando, no sé si se dan cuenta, pero estoy hablando de juegos. Yo la verdad creo que el juego es más importante primero hablar del juego y ya después hablar del videojuego, que tiene sus especificidades. Pero no vamos a negar que también los videojuegos son juegos en esteroides. Todo lo que puedo hacer en un juego, bueno, casi todo lo que puedo hacer en un juego, lo puedes lograr con un efecto mayor en los videojuegos, ¿no? Ya sea porque puedes desconectarte online con otros jugadores, ya sea porque puedes eliminar las partes tediosas del juego, lo que sea ajedrez, sea lo que sea que venga a su mente. Hay una versión de los videojuegos que hacen muchas de las cosas mejor que los juegos tradicionales, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que puedan ser una pérdida de tiempo? Esto lo dijo Ray Bradbury. Los videojuegos son una pérdida de tiempo para el hombre que no tiene nada más que hacer. Los cerebros reales no hacen eso. Yo adoro a Ray Bradbury, pero debo decir, esta es una de las frases más hipócritas que se han escrito en lengua inglés. El señor Ray Bradbury, no sé si lo conocen, es un autor de ciencia ficción. Escribió Fahrenheit 451, escribió Crónicas Marcianas, entre otros libros, ¿no? Cuando él escribió esto, digo, el señor antediluviano, la ciencia ficción era una cosa para niños. O sea, decía, ¿quién publica eso? ¿Quién lee eso? Los niños leen eso. Nadie quería publicar libros de ciencia ficción. Eran considerados un arte menor, ¿no? No, o sea, estamos hablando de los años 50, era cuando Ray Bradbury estaba escribiendo, ¿no? Empezó desde antes, pero bueno. De hecho, el libro de Fahrenheit 451, que habla sobre la censura y demás, salió publicado en entregas en Playboy, creo que fue el primer año, el segundo año, cuando la revista salió. O sea, tan arte menor era la ciencia ficción que no encontró quién se lo publicara y Hugh Hefner le dijo, vente, yo te lo publico así en entregas, ¿no? Bueno, y tampoco se puso sus moños, ¿eh? O sea, porque él lo sabía Philip K. Dick también, en pasquines, en cualquier revistucha que se los aceptara, porque decían, esos son tonterías para niños, como los cómics. Los cómics son para niños. Y ya después con el tiempo, pues las cosas empiezan a verse desde otras perspectivas. Los cómics. Precisamente.
No, el artista también tiene que explorar horizontes y demostrar que se puede llegar muy lejos, como lo hizo Bradbury, como lo hizo Asimov, como lo hicieron los que lo hicieron en su tiempo, ¿no? Y ya que lo demostraron, ahora sí a echarle estiércol a los demás, ¿no? La cosa es que era considerada una pérdida de tiempo, ¿no? Léete algo de histórico, léete, ¿no? Cultívate, ¿no? ¿Qué haces leyendo esos cuentitos ahí de Flash Gordon? No. Entonces, es muy hipócrita de su parte, pero sí tiene cierta razón si lo aplicamos a lo que ha estado ocurriendo durante los últimos años. ¿Qué juegos jugamos? Yo me imagino, porque he platicado con muchos desarrolladores, ¿qué tipo de juegos juegan ustedes? La verdad es que somos personas con cierto grado de alfabetismo, de literacy de los videojuegos. Conocemos muchos. A los diseñadores de juegos les gusta mucho jugar indie porque les gusta explorar cosas nuevas, cosas distintas, tal. A mí en lo personal me gustan mucho los juegos de mesa y tengo mucha afición por los juegos de estrategia y demás. Son esos juegos, ¿no? Todos jugamos grandes juegos, ¿no? Los grandes retos, esos Demon's Souls y demás, ¿no? Pero, ¿qué juegos jugamos como humanidad? Bueno, no le queda mucho porque estatista siempre se equivoca, pero en este caso en particular no está muy lejos. El market share que hay de los videojuegos en el mundo, la gran mayoría de ellos los tiene el mercado móvil. Tiene más, y esto es del 2021, creo, esto es de 2023, más gente juega juegos de celular de lo que lo hacen en computadoras y consolas. Ya ni se diga browsers, pero bueno. Cierto es que son sesiones más cortas. Es muy accesible. 85% de los ingresos de la industria de los videojuegos, bueno, viene de free to play. Si se dan cuenta, mobile games no es el 85%. Entonces, free to play ya está muy, muy metido, tanto en consolas como en juegos de computadora. Que no veamos así como que hay los juegos para móviles, ¿no? Que se ensuciaron con el free to play. No, eso ya está súper metido en PC sobre todo y en consolas también. Aunque se lucha y demás, ya está ahí. Ya está ahí. Que no hay nada de malo que sea free to play, ¿no? Ya está, suena bien. Gratis. Porque ¿cómo puede ser malo si es gratis? ¿No? ¿Cómo? En promedio pasamos 8 horas a la semana jugando videojuegos. Hay quienes dicen que son hasta 16. Yo creo que depende de quién haya hecho el estudio. Está muy extendido. Toma las 12 horas que gastan los chinos con las 8 que gastan las gente de la India y demás. Pero solo 3 en móviles, ¿no? Entonces, va creciendo, pero no nos espantemos que todavía sigue habiendo más tiempo invertido en el juego para consola y para PC. Y el índice de conversión de esos juegos free to play es menor al 2%. Y ahí es donde está realmente el problema. ¿Qué es la conversión? ¿Sí saben lo que es la conversión? Alguien que gastó 2%. Y en móviles es menor, 2% si tomamos en cuenta free to play, PC y consolas y móviles. Es menor aún en los juegos para móviles. Conversión es gasto. La pregunta es, ¿qué hizo el que no gastó? ¿Qué está haciendo la persona que no está gastando los free to play? Exactamente. Esta es una pregunta que no he encontrado información al respecto, pero creo que es donde realmente está la respuesta. ¿Cuánto tiempo en promedio gastas a la semana grindeando? Y ahí sí, que cada quien haga un estudio personal, ¿no? Un análisis y que analice sus decisiones de vida y demás, ¿no? Grindeando. No sé si alguien no sé para qué me refiero con grindear. Es repitiendo acciones para poder obtener recompensas. Es la chamba fuera de la chamba. Horrible. Entonces, ¿se acuerdan de para qué jugábamos? Jugábamos que una actividad social, que padre para explorar y demás. ¿Sabes para qué jugamos realmente hoy? Entre semana por lo menos. Para obtener el gachapón, para obtener la loot box.
porque no se va a obtener sola y porque necesitas 4 o 5 horas, ¿no? Para aprovechar el XP Boost, esto es una de las cosas más cochinas que hacen los juegos, que levanto y solo durante las próximas 3 horas, doble experiencia, pues ya se acabó. Ya no comí, ya no fueron los niños a la escuela, porque tengo que aprovechar, son 3 horas, o sea, no puedo. Eran 4, pero no supe, me enteré 1 hora tarde, pues ya ni modo, ¿no? Para mantener el streak. Oye, pero pues no, que estabas muy madreado, no quieres descansar. No, pero es que si no me lo quitan y ya no voy a obtener la recompensa que está al final de mi cuponera, ¿no? Horrible. Y por puro condicionamiento pavloviano, porque al final se trata de que se vuelve parte de tu vida. De este tema en particular, yo creo que lo que más me abrió la cabeza, no sé si saben que PlayStation al final del año te dice cuáles son tus estadísticas de juego, ¿no? El juego que más tiempo jugué durante todo el año fue, ¿cómo se llama? Slime Rancher. Obviamente yo no lo jugué, pero los niños agarran el control, prenden el PlayStation y de poquito a poquito fue el juego más jugado de todo el año, ¿no? Y dije, órale, pues sí veía que lo jugaban, pero no sabía que tenía un problema, ¿no? Y me encontré una plática del GDC donde el desarrollador de Slime Rancher explica cuál es tu estrategia. Dice, tienes que tener una estrategia de retención cañona. Tienes que hacer que la gente entre, que juegue y que quiera entrar al día siguiente, que quiera entrar dentro de un mes y que dentro de 6 meses. Tienes que saber cómo vas a hacer que siga entrando y dices, no, espérate tantito, ¿por qué tú no vendes ni siquiera DLCs, cabrón? Bueno, no, ya ahorita sí, pero dices, no vendes ni DLCs, no tienes video ads, no. ¿Por qué? ¿Por qué te conviene que la gente, adueñarte de la vida de la gente? Y explica muy claramente, muy sencillo, cuando el jugador está jugando Slime Rancher y se meten sus amigos, dicen, Jorgito está jugando Slime Rancher. Y su amigo va a decir, cabrón, toda la semana ha estado jugando ese juego, no lo ha soltado, pues igual está bueno, ¿no? O sea, le estás destruyendo la vida a mis hijos solo para que sirvan como billboard de tu juego. Ese está horrible. O sea, ya ni siquiera tienes que entrar en el free to play para empezar a utilizar esas técnicas de retención horribles, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan qué podía ser un juego dependiendo de para qué lo jugábamos? Si podía ser un hobby, un deporte, pasatiempo, lo que sea un juego. Pues ya no. El juego es un hábito. Y es muy triste como diseñador de juego, quienes estén aquí, que sean diseñadores de juego, saben que mucha de la plática que se tiene en los foros de discusión, en los lugares, es retención. Y es el diseño de hábitos. ¿Cómo? Yo no quiero otra cosa. Quiero que mi juego se vuelva un hábito. ¿Cómo hago que se vuelva un hábito? ¿No? Y nosotros pusimos que los jugadores no vengan y nos digan, es que tú, maldito conductista, no, manipulador. Todos pusimos de nuestra parte. Cuando la primera vez que salieron los juegos para teléfonos inteligentes, yo estaba ahí y vi esas empresas fracasar o triunfar. No quiero pagar más, o $1. No quiero $1. No es mucho dinero. Y la gente se puso creativa. Porque no quisimos pagarle a la gente por su trabajo. Y ya que se puso la gente creativa, se dieron cuenta que había más dinero ahí que por el justo pago por el arduo trabajo del desarrollador. Todos pusimos de nuestra parte. Pero bueno, los videojuegos son una pérdida de tiempo, pues hay que matizarlo. La mayoría de los juegos son una pérdida de tiempo, porque la mayoría de los juegos, la mayoría del desarrollo de videojuegos está enfocado en el free to play. La mayoría de las técnicas que se tienen para conversión es acabar con la paciencia de la gente. Entonces, muchas de esas 8 horas de juego no estamos sacando nada. No te engañes de que los juegos son arte, no, de que los juegos son educativos. ¿No? 4 de esas 8 horas probablemente no estás sacando absolutamente nada.
Entonces, la mayoría de los juegos en la actualidad utilizan técnicas conductistas para acaparar nuestro tiempo. Sí que es verdad. On the bond. Pero bueno. Esos son los tres mitos que quería platicar con ustedes. Cuando los vuelvan a escuchar, que alguien nos dice que no les dé comezón, que alguien esté hablando mal de nuestros preciosos videojuegos tienen errores, son peligrosos, pero también tienen mucho potencial y como ningún otro medio de expresión actual, ¿no? De la actualidad. Ninguno lo tiene, se lo creo. Les cuento un poquito de mí, de por qué vengo a hacer este sermón. Bueno, pues ahí había un video, pero no me lo dio. Pero bueno, era un tráiler de trabajo que he hecho. ¿Sí? Sí, no, Sí. ¿Ese como está en la combo de Vero? Sí, ahí está. ¿Cómo digo aquí? Estoy. Está. Pero bueno. Bueno, es un pequeño clipcito como de no sé cuántos, 20 segundos. Pero yo he hecho juegos por muchos años y tengo que ser sincero con ustedes, no estoy orgulloso de todo lo que he hecho. Cuando yo empecé, solo quería ver cómo se hace eso. Como muchos de ustedes, yo tenía curiosidad. ¿Cómo se hace un juego? Y lo hice. Y de repente viste un post y dices, ¿podría hacer eso? Y vas y lo haces, ¿no? Yo no me consideraba un desarrollador serio porque hacía juegos en Flash. Publicamos muchísimos juegos en Flash. Y cuando Flash murió nos fuimos a los juegos para móviles. Pero nunca me cuestioné lo que hacía. Hasta que tiempo después, viendo estadísticas de los juegos que habíamos hecho antes, te das cuenta de que pues sí eran jueguitos Flash, pero eran juegos de millones y millones de vistas. Y nunca nos paramos a pensar en qué quieres hacer. Eran chistes, eran fart jokes de lo peor, ¿no? Entonces, hicimos un juego de Moby Dick porque un día estaba yo leyendo Moby Dick y si hacemos un juego de Moby Dick. Sí, nunca le dediqué un poco de tiempo a pensar si era buena idea. Después de hacer tantos juegos y de haber pasado tantos años, las oportunidades ya no estuvieron ahí tan accesibles, ¿no? Entonces, hoy que soy papá de 2 hijos, ya no tengo ese tiempo de hacer juegos. Lo que yo quiero. Yo sigo haciendo juegos para otros. Sigo haciendo arte y cosas para otras personas. Pero ya no puedo hacer lo que ya no tengo ese tiempo para hacer lo que yo quiero. Entonces, sí, ya con el túnel carpiano y demás, quién sabe, ya con la computación virtual. Pero el asunto es que ya soy mucho más consciente del tiempo que le dedico y ahora que he tenido tuve un poquito más de tiempo libre hace un par de meses, decidí empezar otro desarrollo y dije, esta vez voy a pensar qué es lo que quiero poner ahí. ¿Qué es lo que quiero poner en el mundo? Ya a estas alturas no puede ser nada más de, viste, esto está padre, ¿no? Y si hago algo como eso, no puede ser. No puede ser porque yo me doy cuenta de que el mundo está cambiando y le está costando al mundo cambiar. Y creo que hay herramientas que podemos utilizar para ayudar a que se den esos cambios, para sensibilizar a la gente. Y no hay mejor herramienta. No hay mejor herramienta.
Conclusiones, ¿tu videojuego puede ser arte? Sí, claro que sí. Puede convertirse en un deporte, claro, si así lo quieres, sí. Puede educar, puede crear comunidad, puede tener un impacto positivo en la vida de los jugadores. Claro, puede todo, pero no va a ocurrir por default, no va a ocurrir automáticamente. No lo hará por sí solo. Tienes tú que hacer que eso ocurra. La próxima vez que llegue tu tía y te diga es que los videojuegos generan violencia y le digas, no, tía, los videojuegos son arte. No, estoy hablando de tus videojuegos, mijito, ¿no? De tus videojuegos que están haciendo simulaciones de masacres escolares, ¿no? De esos estoy hablando. Ah, bueno, es que no entiendes mi arte. Bueno, ya encontrarán su forma pero si hay intencionalidad está bien. O sea, tampoco estoy diciendo que nos alejemos de eso y que todo sea family friendly, ¿no? Las recomendaciones, de hecho, la primera es que acepten la responsabilidad por sus creaciones, sus efectos. Si hay un efecto nocivo en la vida de las personas, quizá no sea tu juego, pero piénsalo. ¿Estoy colaborando, ayudando a eso? ¿Estoy empujando a la industria en ese sentido, ayudando con lo que estoy entregando? ¿O no? Quizá no tenemos de otra y en el trabajo del día tenemos que hacerlo porque muchos, pues tampoco es que la industria en México nos permita elegir, ¿no? No estamos todavía en ese punto. Entonces, quizá tu trabajo de día te va a obligar a participar de lo que hay en el mercado. Pero si tienes un proyecto personal, que estoy seguro que todo el mundo lo tiene porque todos los desarrolladores tienen un juego en la cabeza que quieren hacer, toma responsabilidad por eso. Y si puedes también por los otros, pues inicia las pláticas, ¿no? El segundo, y es para los diseñadores, hay que diseñar con intención. Si no tienes una intención en el diseño, vas a tomar lo que te encuentres en la calle. Lo que te encuentres, vas a agarrarlo. Aquí tengo un hueco, como que me cabe una mecánica y vas a agarrar una mecánica y no vas a tener entonces control sobre ese output que tiene tu juego, ¿no? Entonces, si tienes una intención de qué es lo que quieres lograr con el juego, vas a saber si esa mecánica le sirve, ayuda o no en llevar ese mensaje, en hacer que esa persona sienta eso. Y bueno, en fin, respeten el tiempo de los jugadores, olvídense de diseñar hábitos. La neta es que hay más gente ahorita interesada en el ambiente del diseño de juegos, en que me enseñen a hacer niveles. Enséñame a hacer niveles. Todo el mundo quiere, no, yo quiero ser un gran level designer, enséñame a hacer niveles. Dime dónde está el secreto del nivel fregón, y como cuántos niveles necesitas y por qué, ¿no? Antes de poner 250 niveles, y esto lo digo por experiencia personal, sobre todo en juegos puzzles, que encontrás formas, ¿no? De crear niveles de manera rápida para poder hacer montones y montones de niveles. ¿Para qué? ¿Eso realmente estás aportando la vida del jugador con eso? Respeta su tiempo. Si tienes algo que decir, hay que decirlo. Si quieres hacerlo sentir bien, mientras lo puedas hacer sentir bien, hazlo. Y estoy de acuerdo que hay juegos que no se pueden experimentar en 5 horas, 4 horas. Hay veces que hay que meterle sus 20, 30 horitas, ¿no? Pero solo porque los otros tienen más niveles, no. O sea, no puede ser. Hay que tener ese respeto. Y lo otro es que hay que mantener la curiosidad, porque creo que lo que nos ha faltado es pensamiento crítico. Creo que es lo que nos ha llevado a repetir siempre lo mismo, a decidir que eso es así porque los juegos son así. Y no nos hemos permitido explorar otras cosas. Compartir los hallazgos también es importante porque si nosotros encontramos algo de fuera de los videojuegos y lo traemos a la comunidad, le estamos alimentando como no tienen una idea. Si encontramos formas de hacer que los juegos sean más gratificantes sin necesidad de caer en hacer cajas de Skinner, compártanlo y vamos a hacer que pues todos crezcamos juntos, ¿no? Como comunidad de diseñadores. Y bueno, si alguien quiere dar continuidad a esos temas, son 3 libros. Digo, algunas personas consideran que son un poco pesados esos libros. Creo que el de en medio es hasta accesible, yo creo. El primero, que es el de Homo Ludens, pues hay que entender, tiene como 85 años ese libro, entonces, pues es difícil, ¿no? Es difícil de leer, pero creo que la primera persona que se tomó en serio esto, y creo que habría que pensar en
replantearnos lo que son los videojuegos y vivimos ahorita en una cámara de eco que si escuchamos esas voces de la antigüedad, porque 85 años en el diseño de juegos es la antigüedad, la prehistoria, podemos encontrar esas voces fuera de la cámara de eco que nos ayuden a entender los juegos desde otro punto de vista. El Rules of Play que lo escribió Zimmerman y ¿cómo se llama la mujer esta? Salen, que retoma algunas cosas del primero y tiene cosas interesantes. Este concepto del círculo mágico, del juego es lo que ocurre ahí dentro, creo que es algo que podemos empezar a desarrollar, sobre todo ahorita, porque las tecnologías que hay de realidad aumentada, extendida o como le quieran llamar, creo que no nos van a dejar que nos quedemos con nuestros paradigmas clásicos de lo que es el videojuego. O sea, ya se murieron los puntos, ¿no? ¿Hace cuánto se murieron los puntos? Y era una de las cosas por las que decían que los juegos no dan arte. No, Roger Ebert decía, es que si le quitas el puntaje, el juego, lo mejor que puede lograr hacer es una película. Una idiotez, pero también él no había visto los juegos que hemos visto nosotros, ¿no? Pues ya los juegos no son las mecánicas ni las dinámicas. Yo creo que el juego está en el círculo mágico y creo que estos 3 libros te guían en esa dirección para entender el juego primero como experiencia, ya después vendrá la mecánica y la técnica, ya después escoges tu motor y ya antes de, es lo primero que haces, oye, ¿qué bajo? ¿Con qué hago un juego? ¿Qué descargo? No, mijito, primero, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Ya después eso, un día van a cancelar Unity y ya no te sirvió, ¿no? Eso. Pero si sabes lo que quieres hacer, vas a saber a qué barco brincar. Pero bueno, pues es todo. Muchas gracias. Dejo algunos vínculos por si alguien quiere contactar. ¿Ya no? Sí.